bueno, hablábamos acerca de la situación que se está viviendo en Zacatecas con relación a la violencia, pero ¿qué está pasando en todo el país? ¿Cómo estamos cerrando el 2022 en esta materia? En la línea telefónica, Ricardo Márquez Blas, quien es especialista en temas de seguridad. Ricardo, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola Wendy, muy buenos días, con gusto saludarle. Gracias, igualmente. Pues Ricardo, ¿cómo vamos? ¿Sí mejoramos, empeoramos o de plano nos quedamos como estábamos? Bueno, en términos generales no son buenas las noticias, Ujú. aunque, digamos, hay una parte en la que cabe hacer una mención, digamos, interesante. En términos de la violencia letal, en términos de la violencia homicida, cuando se ve el panorama completo de estos de estos meses desde que inició la actual administración, Ujú. el dato es bastante malo. Comparado el mismo periodo de la actual administración con el anterior periodo, con el mismo periodo de la anterior administración, el incremento en los homicidios es del 30%, más del 30%, lo cual es un incremento muy importante. Pero esta tendencia tiene, digamos, dos etapas. Una etapa que es desde diciembre del 2018, que es el inicio de la actual administración, hasta agosto del 2021, es decir, una etapa de 33 meses, con un promedio aproximadamente de 2.950 homicidios. Ujú. Y hay otro periodo que va de 2021, de septiembre de 2021 a diciembre de 2000, a este diciembre, de un periodo de 16 meses, con el promedio de homicidios de 2.690. Son muchos homicidios, Ujú. pero sí hay una baja en este tiempo, en estos 16 meses, de aproximadamente 9%. Es decir, dentro de las malas noticias, tenemos esta reducción moderada, ligera, de 9% en comparación con los primeros 33 meses. Si tenemos, digamos, desde que inició esta administración, dos terceras partes con 2.950 homicidios por mes y una tercera parte con 2.690. Siguen siendo muchos, pero los homicidios en las dos primeras partes, terceras partes, eran mucho más que el anterior. Ujú. Ese, digamos, pues, menos malo. Donde la cosa también empeora bastante es cuando se ve la incidencia delictiva general. Este año vamos a romper récord desde que se tiene registro de esta estadística. Vamos a pasar los 2.100.000 delitos denunciados y registrados por las Procuradurías Generales de Justicia de las entidades federativas. Nunca en la historia de este país se había pasado de los 2.100.000 delitos denunciados ante las Procuradurías Generales de Justicia de las entidades federativas. Nunca. Lo más cercano que se había estado en el 2019 con 2.071.000 delitos denunciados. Ahora seguramente va a estar en el rango de los 2.150.000 delitos Sí. registrados. Ricardo, Esto significa Ricardo, que, ¿me permite sí, hacer perdón, rápido una pausa? sí, claro, por supuesto. Hago una pausa para continuar. Gracias, seguimos. Estamos platicando con Ricardo Márquez, especialista en temas de seguridad, sobre cómo estamos cerrando el año específicamente en el tema de delitos. Y Ricardo, antes de irnos a la pausa, usted me comentaba acerca de este incremento en el número de delitos denunciados. En este sentido, yo le preguntaría, ¿es porque los delitos han crecido o es porque de alguna u otra manera quizá la ciudadanía tenga más confianza en las instituciones, en sus autoridades y se acercan ya a denunciar lo que les está pasando? No, la desconfianza de Ujú. la ciudadanía en las autoridades, Se cortó. Ricardo, a ver, ¿qué me...? entonces esto significa claramente que lo que ha crecido es la incidencia de delitos y por eso tenemos una mayor cantidad de carpetas de investigación Ujú. aperturadas por las Procuradurías Generales de Justicia de las entidades federativas. Ya.
Entonces esa sería la razón. Ahora yo le preguntaría, si bien, ok, la situación no es lo que uno esperaría en materia de seguridad, ¿hay algunos delitos que de alguna u otra manera se hayan incrementado más, otros que hayan reducido? Porque llega a ser así, ¿no? Como que la tendencia, unos suben, otros Sí, bajan, otros se mantienen. En este sentido, sí. ¿cómo estamos? Sí, claramente siempre sucede, no solamente en Sí. México Ujú. en distintos años, sino también en otras partes del mundo, en otros países, que hay algunos delitos que bajan, otros delitos que suben. Por ejemplo, en el caso del robo a casa habitación durante la pandemia, bajaron de manera considerable el robo a casa habitación porque por el confinamiento, porque las personas estaban en sus casas y Claro. desde luego asaltar o cometer algún delito por alguien externo a la casa, pues es más difícil, entonces bajaron. Es una razón. Otra, el robo a transeúnte, el robo a negocio también bajaron porque había menos gente en las calles, el robo a negocio porque había menos negocios aperturados, otros porque quebraron, etcétera. Y en el caso actual, por ejemplo, cabe mencionar el caso del robo de vehículos que presenta una baja importante, una baja sensible, significativa. Pero esto no se debe al actuar al desempeño, a un mejor desempeño de la autoridad, sino porque la dinámica del delito, del robo de vehículos, ha cambiado de manera muy importante en los últimos años. Ahora ya no vale tanto el coche, el vehículo en general, valen más sus partes. Unos faros de un vehículo de alta gama como una Audi valen más por sí solos que el coche completo. Ujú. Y los ladrones en estos casos no corren tanto el peligro de traer el coche y sí se roban únicamente los faros. Entonces, digamos, sí hay estos delitos que suben, otros que bajan, pero la constante, lo que es importante, sobre todo en el caso de los delitos que se han reducido, tienen poco o nada que ver con el mejor desempeño de la autoridad o porque la estrategia de seguridad que estén siguiendo estén dando buenos resultados. Ahora, ¿cuáles son los estados, Ricardo? Porque también hemos visto, pues no sé si llamarlo inusuales, casos en entidades donde de alguna u otra manera pues se vivía una vida tranquila, no había violencia y de repente pues estalló, ¿no? De un día para otro pues la ciudadanía de estos lugares se vieron cooptados por la delincuencia. Sí, claro, y es una tragedia, por Ujú. ejemplo, lo que sucede en Quintana Roo. Quintana Roo cerró el mes de noviembre como el tercer estado con mayor incidencia delictiva. Y el estado de Colima también cerró en primer lugar con la mayor cantidad de presuntos delitos por cada 100,000 habitantes. Pero eso digamos, es un fenómeno, son fenómenos que dependen de las dinámicas locales. Ujú. Y en particular en el caso de Quintana Roo es muy, digamos, lamentable por la cantidad de turismo y la importancia de los ingresos turísticos que representan, no solamente para la entidad, sino también para México en general. Y desde luego, el otro ejemplo es el ejemplo de Guerrero, donde la Ujú. cantidad de delitos, la cantidad de homicidios y la cantidad de omisiones que se registran en la entidad por parte de las autoridades que deberían ser responsables de ello es verdaderamente dramático y verdaderamente increíble. Y yo le preguntaría, Ricardo, si bien, bueno, hablar de delitos o cuando escuchamos el término delincuencia en todo el país, inmediatamente volteamos a la federación, ¿no? Decimos, ay, el gobierno federal no hace nada. Pero ¿qué responsabilidad tienen los gobiernos estatales? Porque de alguna u otra manera, pues ellos son los que, algunos cuentan con sus policías. Y mucho de lo que de repente vemos, casos de extorsión, casos de abuso y demás, pues son por las policías estatales. En este sentido, ¿qué deben de hacer los estados, vaya, para frenar la delincuencia, trabajar en colaboración con la federación y a lo mejor, insisto, no estar volteando y nada más decir, la federación es la que no hace nada?
Bueno, tú apuntas a un tema que es muy importante. La Constitución mandata que la seguridad pública es una responsabilidad compartida por las entidades federativas, por las entidades de la federación, las entidades, los estados y los municipios. Uh-huh. Y la propia Constitución mandata que deben colaborar, deben sumar esfuerzos, coordinarse para atender el tema, cada quien en su ámbito de responsabilidad. Claro. Pero lo que no tenemos, y claramente no hay antecedente de esto, no tenemos un plan, una articulación, una coordinación de los esfuerzos nacionales, estatales y municipales. Y eso se puede ver cotidianamente. Uno de los mejores ejemplos, Guanajuato, uno de los estados con mayor índice de homicidios. La federación tiene una política, el estado tiene otra política y muchos de los municipios más peligrosos de la entidad tienen otros. Y literalmente no se habla, ni se coordinan. Entonces, claramente, mientras prevalezca esta falta de coordinación y falta de compartir esfuerzos de las distintas autoridades de los distintos niveles, el asunto va a ser muy difícil que mejore. Entonces, la descoordinación podríamos decir que en algunas entidades ha llevado al recrudecimiento de la violencia, de la delincuencia, el incremento de delitos. Sí, es la coordinación y la falta de capacitación de las policías y la falta de una estrategia eficiente para poder enfrentar a la delincuencia común y particularmente al crimen organizado. Finalmente, Ricardo, yo le preguntaría, 2023, ¿a dónde nos encaminamos? Y toco mucho y quiero hacer mucho énfasis en 2023, porque estamos hablando de un año que antecede a un proceso electoral federal, en donde vamos a elegir, o los partidos políticos elegirán a sus candidatos, se van a estar preparando para la elección del 2024, y esto... no lo quiero comparar, pero ha sucedido y sucede en muchas de las ocasiones. Genera a veces escenarios violentos en el territorio. ¿Ricardo? Digamos, el proceso previo a las campañas del 2024, sin duda va a tener los niveles más altos. Se corta la comunicación. A ver, vamos a restablecer. Ricardo. Es porque tenga aquí sea clarividente y tenga allí algo para ver el futuro, sino porque la violencia y la delincuencia no respeta ningún ámbito de la actuación social. Así como primero fueron víctimas de la violencia los propios. No, se está cortando la comunicación con Ricardo. Sí se puede restablecer. A estas cosas electorales sufrirán el deterioro del tema de seguridad que existe en el país. Claro, perfecto. Pues Ricardo, yo le agradezco mucho esta conversación con nosotros. Gracias, que tenga un excelente Al contrario, muchísimas gracias. Término de año y un muy buen 2023. Hacemos una pausa, seguimos.